los invito, ¿cierto?, a abrir la palabra en Mateo capítulo 13, ¿ya? Mateo capítulo 13, ahí vamos a estar compartiendo el día de hoy. Amén. Bueno, como ya estuvimos diciendo, ¿cierto?, en el último estudio que estuvimos con mi esposo, ya entramos, ¿cierto?, a hablar acerca del método parabólico. Hicimos ahí una introducción, ¿cierto?, porque ya vamos a entrar en el tema de las parábolas, ¿ya? Y hablábamos acerca de que Jesús ya cambia su manera de enseñar. Veíamos que ya había tenido varios enfrentamientos con los líderes religiosos, muchas personas lo buscaban de manera equivocada, ya con intereses personales, buscando su propio provecho. Entonces ya había un cierto rechazo, estaban buscando a un Mesías de otra forma, no como Jesús, ¿ya? Entonces empiezan a presentarse ahí ciertas hostilidades. Entonces él empieza a cambiar su método de enseñanza y aparecen las parábolas, ¿ya? Bueno, como hablábamos ahí, el tema de las parábolas, ¿cierto? La idea que se transmite es colocar una cosa al lado de otra con el fin de comparar, ¿ya? O sea, colocaba algo que les era familiar a ellos, algo de lo cotidiano, algo de la experiencia humana, ¿ya?, para poderle enseñar algo desconocido, ¿ya? O sea, algo espiritual. Entonces, una verdad espiritual. Entonces, el Señor hacía uso, por ejemplo, de cosas que tenían que ver con el campo, como vamos a ver el día de hoy, con diferentes tipos de terrenos, cosas que son, que el hombre, por ejemplo, aquí del contexto para ello era muy conocido. El sembrador, por ejemplo, la semilla, la cizaña, y cosas por el estilo, ¿cierto?, que vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en las parábolas, era algo que ellos conocían, que les era muy familiar. Y el Señor las transmitía de esta forma, ¿cierto? Usaba estas historias que para ellos eran muy conocidas para que pudieran entender verdades espirituales que de otra manera no podrían comprender, ¿ya? Entonces, sí, él usaba estos ejemplos ¿para qué? ¿Ya? Para enseñar estas verdades espirituales y que de esta manera, ¿ya?, les fuera más fácil de entender, más fácil de recordar, y también les daba ese empuje, ¿cierto?, por así decirlo, de que ellos mismos quisieran buscar la respuesta, ¿ya?, a lo que estaba diciendo. ¿Qué significa? ¿Ya? Entonces, como que para muchos, ¿cierto? Bueno, no, para un remanente, ¿ya?, esto era algo interesante. Era algo que era muy llamativa la forma de enseñar del Señor, ¿ya? Le llamaba la atención y como que les causaba esto, ¿ya? Y ahí podemos ver que si bien a este remanente, que sí, lo podían entender, les era fácil de recordar y querían aún saber el significado, eran pocos. Por ejemplo, los discípulos. Y para ellos, ¿cierto?, para estas personas que estaban bien dispuestas, tenían un corazón bien dispuesto para con el Señor les revelaba la verdad, el significado. De hecho, estuvimos viendo, ¿cierto?, en el martes anterior, el último estudio, porque el martes pasado estuvieron nuestros pastores, ya en el último estudio que estuvimos con mi esposo, que los discípulos, ¿cierto?, le preguntan, ¿ya?, que por qué ahora hablan parábola. Y el Señor les dice, o sea, porque a ustedes, o sea, a aquellos que están con un corazón bien dispuesto hacia mí, aquellos que realmente creen en mí, a ustedes les es dado conocer los misterios del reino, pero a ellos no. ¿Por qué no? Porque lo rechazaron, porque buscaban a un Mesías de otra forma, ¿ya? Entonces ya venían esas hostilidades, ya estaban cerrando su corazón hacia Jesús, ¿ya? Entonces, para algunos podríamos decir que era un medio de gracia las parábolas, ¿ya? Un medio de gracia. Dios les daba luz a ellos, ¿ya? Entendimiento, ¿ya?, con respecto a estas cosas espirituales que de otra manera no podrían comprender. Pero no solamente ese era el propósito de las parábolas, sino que su propósito era doble, como estuvimos viendo, ¿ya? Si bien revela la palabra, la verdad de la palabra, ¿cierto?, a aquellos que tienen un corazón dispuesto hacia Jesús, también causa lo opuesto, ¿ya? Oculta la verdad de aquellas personas que de plano le están rechazando, ¿ya?, de aquellos que no vienen con un corazón dispuesto. ¿Por qué? A veces por la misma dureza de su corazón, porque rechazaron a Jesús a pesar de toda evidencia, a pesar de toda enseñanza. Recordemos que Jesús era el mejor predicador de los predicadores y lo tenían ahí mismo, el mismo Hijo de Dios, ¿ya? A la palabra encarnada estaba ahí, el verbo hecho carne estaba ahí, pero le rechazaron, ¿ya?
Hizo muchos milagros, cosas que habían sido anunciadas en el Antiguo Testamento, que cuando el Mesías viniera iba a ser, y Jesús la estaba haciendo. Pero cerraron sus ojos a toda evidencia, cerraron sus oídos a todo lo que Jesús estaba diciendo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con eso? Prácticamente, si era gracia, si las parábolas eran un medio de gracia para aquellos que tienen un corazón bien dispuesto hacia Jesús, para ellos, para los que se endurecieron voluntariamente por causa de su pecado, de su endurecimiento o por su amor a lo material, para ellos es una forma de juicio, ¿ya? ¿Por qué? Porque a medida que Jesús iba dando estas historias que, como les decía, para algunos eran llamativas, les gustaba oírle, querían aprender más, querían saber el significado, como los discípulos. Para estos otros que habían endurecido su corazón hacia Jesús, estas cosas eran como historias sin sentido. Para ellos no era nada llamativo, nada nuevo. Era como un acertijo imposible de resolver, ¿ya? De hecho, eso es lo que está ocurriendo aquí en este contexto. Entonces el Señor en una forma disfrazada, ¿ya?, les transmite la verdad por medio de parábolas a aquellos que les es dado conocer los misterios del reino, ¿ya?, que son sus discípulos, aquellos que se están rindiendo a Él, ¿ya? Pero oculta la verdad de aquellos que aman más la oscuridad, ¿ya? O por decirlo de otra forma, si ellos voluntariamente se están endureciendo y encegueciendo hacia Él, no quieren ver las cosas, ¿cierto?, que ya tienen ahí en evidencia, al rechazarlo, se están encegueciendo aún más, ¿ya? O sea, es como prácticamente juicio. Entonces, el propósito de las parábolas es para revelar a aquellos que tienen un corazón bien dispuesto y también ocultar para aquellos que no tienen un corazón bien dispuesto. Medio de gracia para aquellos que son buscadores sinceros, pero juicio para aquellos que de plano lo rechazaron, ¿ya? Bueno, estuvimos hablando también de que aquí en Mateo capítulo 13, como usted lo puede ver, hermano mío, Mateo capítulo 13 nos encontramos con 7 parábolas. La primera es la parábola del sembrador y esa es la que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? La parábola del sembrador, pero luego nos encontramos con la parábola del trigo y la cizaña, la de semilla de mostaza, la levadura, ¿cierto? Del tesoro escondido, la perla de gran precio. Dejando fuera la parábola que vamos a ver el día de hoy, que es la del sembrador, las otras 6, ¿cierto? Porque dijimos que hay 7 aquí, ¿ya? Las otras 6, de esas 6, podemos formar 3 pares, ¿ya? Y cada par nos va a hablar de un aspecto referente al reino de Dios, ¿ya? Porque el tema central de todas estas parábolas que nos encontramos aquí en Mateo 13 es el reino de Dios, de los cielos, ¿ya? Es el reino de los cielos. Entonces, estos 3 pares, ¿cierto?, de parábolas, ¿cierto?, que vamos a ir viendo más adelante, nos van a hablar acerca de este reino de los cielos. Nos van a hablar acerca de un aspecto en particular del reino. Por ejemplo, las primeras 2, ¿cierto?, de la cizaña y de la red, nos van a hablar de los obstáculos que se van a presentar en el crecimiento del reino, ¿ya? La del grano de mostaza y la levadura nos van a hablar acerca de la expansión de este reino. Y el tesoro escondido y la perla de gran precio nos van a hablar acerca de la preciosidad de este reino, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Esto es como para que usted se esté familiarizando con lo que vamos a ir viendo, pero como les decía al principio, dejamos aparte la parábola del sembrador y esa es la que vamos a ver el día de hoy. Así que vamos a darle lectura a Mateo, óigalo bien, Mateo capítulo 13 del verso 1 al 9 y del 18 al 23. ¿Ya? Mateo 13 del versículo 1 al 9 y del 18 al 23. Dice así la palabra del Señor. Parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar.
Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, a cual 100, a cual 60, y a cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Verso 18 al 23. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, 60 y a 30 por uno. Bueno, esa es la porción de la escritura que vamos a ver el día de hoy. Bueno, como les decía en la introducción, Jesús utilizaba, ¿cierto?, estas cosas cotidianas, cosas que a ellos les eran familiares, ¿ya? Entonces, lo más probable, ¿ya? Probable, no digo que sea así, pero para ellos, aunque no hubiera sido en el momento, ellos ya lo tenían en la retina, ¿ya? Para ellos era muy conocido. Entonces, mientras Jesús contaba esta historia del sembrador, es posible, ¿ya?, que los que estaban oyendo miraran, ¿cierto?, alrededor y vieran a un hombre que estuviera realmente sembrando la semilla, ¿ya? Porque era algo que se acostumbraba a hacer, ¿ya? Entonces, pero obvio que no se hacía de la misma manera a la cual podemos imaginar el día de hoy. En ese entonces no estaban las maquinarias que hoy día la gente utiliza, ¿ya? Entonces, el hombre que estamos viendo aquí en el texto, lo más probable, ¿cierto?, es que era un hombre que tenía una bolsa, ¿cierto?, de semilla colgando sobre su hombro mientras salía a sembrar, ¿ya? Y a medida que este hombre iba caminando con su bolsita, ¿cierto?, ahí con semilla, este hombre metía, ¿cierto?, su mano en la bolsita y empezaba a sacar un puñado de semilla y a esparcirla, ¿ya?, de un lado a otro lado, ¿ya? Es natural, ¿cierto?, que como la lanzaba con la mano, es natural que las semillas no cayeran todas en un mismo lugar, ¿ya?, sino que cayeran en diferentes lugares, porque puede que haya habido viento, quizás el viento también podía haber empujado semillas para otro lugar, pero como lo hacía con la mano también no podía controlar de cierta forma dónde iban a caer las semillas. Entonces, es natural que algunas semillas cayeran en sectores, ¿cierto?, en terrenos que no eran buena tierra o zonas que eran poco productivas, ¿ya? Entonces, era imposible controlar, ¿cierto?, si se lanzaba a mano, dónde iba a caer exactamente cada grano, cada semilla, ¿ya? Entonces, parte de la semilla está obligada, ¿cierto?, quizás por el viento, por X motivo, ¿cierto?, a caer junto al camino, a caer sobre pedregales, a caer donde había, ¿cierto?, otros, diferentes lugares, ¿ya? No se podía controlar. Entonces, ahora hay que tener claro que la productividad de la semilla no depende del sembrador, ¿ya?, por lo que estamos viendo aquí en el texto. La productividad de la semilla no depende del sembrador. Recordemos que, bueno, si bien leímos el texto, el sembrador siempre es el mismo, ¿ya? Las semillas están en la misma bolsita. Y él, ¿cierto?, con su misma mano, ¿cierto?, saca puñado y empieza a tirar las semillas por un lado y por el otro. Entonces ahí vemos que la productividad de las semillas, como estamos viendo en el texto, no depende del sembrador,
Y tampoco depende de la semilla, ¿ya? Vemos que la semilla siempre es la misma. Fue tocada por la misma mano del sembrador y estaba en la misma bolsita, toda la semilla que fue tirada, ¿cierto?, en estos terrenos, ¿ya? Entonces, ¿dónde está aquí la diferencia? Bueno, la diferencia está en los suelos, ¿ya? Entonces, vuelvo a reiterar, la productividad de la semilla no depende ni del sembrador ni de la semilla, sino del terreno donde cae esta semilla, ¿ya? Es por eso que Pablo Hoff nos dice que sería mejor denominar esta historia la parábola de las 4 clases de terreno, porque el énfasis, dice aquí el escritor, no está en el sembrador, ni en la semilla, como les decía yo, sino en el estado de la tierra, ¿ya? Porque como estuvimos leyendo, la semilla cayó en 4 tipos de tierra, ¿ya? Donde 3, ¿cierto? 3 partes, ¿cierto? De estas 4 partes, 3 de estas 4 partes, la semilla no se murió, no creció como tenía que crecer y se murió en 3 de estas 4 tierras diferentes. En estas 3, la semilla no creció como tenía que crecer y se murió, ¿ya? Entonces, no había nada de malo en la semilla, vuelvo a reiterar, estaba en el mismo bolsito del sembrador, fue tocada por la misma mano y el sembrador, ¿cierto? El mismo sembrador no tuvo problema, ¿cierto?, en lanzar la semilla, pero abundantemente, ¿cierto? Entonces, no estaba ni el problema ni en la semilla, ni tampoco estaba el problema en el sembrador, sino que en el tipo de tierra, ¿ya? En cómo estaba la tierra. El problema estaba en la tierra, ¿ya? Entonces, como ya hemos estado viendo hace unos estudios atrás, dijimos que el Señor estaba preparando a los discípulos para lo por venir, ¿ya? Y es probable que el Señor, cuando le estaba contando esta parábola a sus discípulos, era para prepararles, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no se desilusionaran al ver el rechazo del Evangelio por gran parte de la gente, ¿ya? Recordemos que Él lo estaba capacitando, Él lo estaba equipando, obviamente no iba a ser de la misma manera cuando ya Jesús da su vida en la cruz y asciende al Padre y después ellos son llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? No es de la misma manera, pero ya lo estaba preparando, estaba trabajando con ellos, ¿cierto? Porque quizás en su mente, como decíamos en otros estudios, podría haber pasado la idea de que ya, donde ellos fueran iban a ser recibidos con brazos abiertos, total, traían un mensaje, ¿cierto?, para que los hombres se reconciliaran con Dios, se volvieran a Dios, ¿cierto?, de su mal camino. Pero no iba a ser así. Entonces Jesús, ¿cierto?, lo estaba preparando para lo porvenir, para el rechazo que iba a venir en contra, ¿cierto?, del Evangelio, de estas buenas nuevas de salvación, ¿cierto?, por parte de gran parte de la gente, ¿ya? Entonces, pero asimismo, como le está enseñando esta parábola, aquí vemos a este sembrador que no se frustró, ¿ya? No se desilusionó. Él tenía conocimiento de que, como lo hacía con la mano, ¿cierto? Como no se utilizaban los mismos medios de hoy en día, ¿ya? Entonces, la semilla podía caer a medida que él iba avanzando en diferentes lugares. Y él teniendo conocimiento de los diferentes terrenos, de que no todos son fructíferos, él no se frustra, él no se desilusiona, ni tampoco se frena, ¿ya? Sino que todo lo contrario, lo vemos aquí, que él conociendo estos diversos tipos de tierra, en el cual puede caer la semilla, a medida que él va avanzando en sembrar, él sigue haciéndolo, él sigue sembrando, ¿ya? Igual siembra, ¿ya? Y asimismo, le está enseñando a sus discípulos y por gran alcance también a nosotros, aquellos que somos buscadores sinceros del Señor y que queremos ser útiles en su reino, ¿cierto? Que tenemos que seguir proclamando el Evangelio, tenemos que seguir haciéndolo en todo lugar, por todos los medios que tengamos disponibles, ¿cierto? A todo tipo de personas, sin hacer acepción, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos los corazones de las personas. Nuestra tarea, aquí el Señor nos está diciendo, ustedes identifiquen cuál es el buena tierra, cuál es el terreno pedregoso, no está diciendo eso, ¿ya? Sino que lo que nos está llevando a enfocar, ¿ya? Es que no hay que hacer
acepción de persona aquí, ¿cierto? Como Él sembró, ¿cierto? En todo tipo de terreno, así también nosotros tenemos que predicar esta buena nueva, ¿cierto? Este evangelio, la palabra del Señor, en todo lugar, por todos los medios, a todas las personas, ¿ya? Es cierto, como Jesús estaba preparando aquí a sus discípulos, no todos van a aceptar el mensaje, si eso ya se lo viera diciendo hace mucho tiempo ya, un buen tiempo ya se lo está diciendo, lo está preparando para eso, para que lo empiecen a asimilar desde ya. Quizás se le olvidó, se lo vuelve a recalcar, ¿ya? No todos van a aceptar el mensaje, ¿ya? Y de hecho, en algunos casos, los sembradores van a ser martirizados. Cuando Él decía que iba a haber persecución por causa de Él, recordemos, ¿cierto? Cuando les decía a sus discípulos, va a haber persecución, los van a perseguir los de su casa, los van a perseguir los del gobierno, los van a perseguir por causa de mi nombre, los van a aborrecer por causa de mi nombre, ¿ya? Y en algunos casos, ese es aquel que quiere ser obediente a la palabra del Señor, al mandato del Señor, cuando dice ir y predicar, va a terminar martirizado, ¿ya? Podemos ver el caso de Esteban y así, bueno, la iglesia primitiva, ¿cierto? Como podemos ver eso ahí, ¿cierto? Ejemplificado más claramente. En otros casos, el sembrador va a pasarse la vida, hermano, sin ver un resultado. Podemos ver hermanos, ¿cierto?, que salen al campo misionero, que van a diferentes tipos de tribus y cosas por el estilo, y pareciera que no pasa nada. Que se enseña, se predica, pero como que no pasa nada. Y puede que esa persona, ¿cierto?, aquel siervo de Dios, termine su vida, ¿cierto?, y no vea resultados. O en otros casos, puede que nosotros, ¿cierto?, pasemos horas y horas, ¿cierto?, preparándonos, estudiando la palabra del Señor. ¿Para qué? Para dar un devocional. Pasemos horas y horas preparándonos para dar un estudio bíblico. Demos horas y horas, ¿cierto?, ahí en la comunión con el Señor para poder entender su palabra y para poder transmitirla de manera clara en una predicación. Pero puede que solamente 2 hermanos pongan atención. Puede que solamente sean 5 o solamente sea 1, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que el Señor quiere transmitir acá? Que no tenemos que pensar, bueno, a los discípulos primeramente y por alcance también a nosotros, ¿cierto? Que no tenemos que pensar que, que nuestro esfuerzo es en vano, ¿ya? No tenemos que pensar que nuestro esfuerzo es en vano, ¿ya? Porque hay cosas que suceden que nosotros no sabemos, que nosotros no vemos. Porque no solamente está la semilla funcionando bajo la superficie, sino que Dios está obrando. Hay un buen terreno. A pesar de que hay 4 tipos de tierra, vemos ahí, ¿cierto?, en la parábola que en 3, ¿cierto?, no se produce como tiene que producirse. La semilla no crece como tiene que, no germina, no crece, no hay nada, ¿cierto? Se muere. Pero vemos que en una clase de terreno sí va a producir, es buen terreno. Y Dios va a dar el crecimiento, ¿ya? Él va a traer la cosecha. Y esa cosecha va a ser abundante, ¿ya? Va a ser abundante. Entonces sí, muchas veces nos desanimamos, ¿cierto? Porque pensamos que todo es en vano. Muchas veces, ¿cierto?, nos preparamos, pero pareciera que nadie oye, que nadie escucha, ¿ya? Como se dice, nadie pesca, ¿ya? Pero no es en vano. El Señor está trabajando, ¿ya? El Señor está trabajando. Nuestra tarea únicamente es transmitir la palabra tal cual como el Señor nos la encomendó. De lo demás se encarga Él. Eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, aunque, ¿cierto?, la verdadera iglesia, hermano, y lo hemos visto en la palabra, la verdadera iglesia es una manada pequeña, es un remanente. Son poquitos. En comparación, ¿cierto?, a los millones y millones de personas, ¿cierto?, que viven en incredulidad. Somos una manada pequeña en comparación a todos aquellos que rechazan a Dios, ¿ya? Pero al tener en consideración
ese terreno que es bueno, a pesar de que quizás quedemos sin aliento porque nos vamos a encontrar con una tierra dura, nos vamos a encontrar con otro lugar pedregoso, con aquellos que parecía que sí, pero al final terminan ahogados, ¿cierto? Por los espinos. Sí hay un buen terreno, y eso es como un estímulo, ¿ya? Para aquellos que son buscadores sinceros de Dios, eso es un estímulo, ¿ya? Pero se nos está enseñando acá que tenemos que tener en mente lo que es la realidad. Gran parte de la gente no lo va a recibir. ¿Por qué? Porque su corazón está duro, ¿ya? Porque no quieren soltar su pecado, porque las preocupaciones de esta vida, las riquezas de las cosas que ofrece este mundo, los van a envolver. No, la palabra ahí no va a poder echar raíces, pero sí hay un buen terreno. Pero el Señor está diciendo aquí que no nos desanimemos, ¿ya? Aunque nos encontremos quizás sembrando en un terreno pobre, aunque haya uno, aunque hayan dos, ¿cierto? El Señor está ahí en medio, dice la Escritura, ¿ya? Entonces, no veamos números, el Señor dice, usted haga su labor, que Él se encarga de todo lo demás. No se desanime, no nos desanimemos, sino que sigamos firmes y adelante. Y es por eso la importancia, hermano, de esta parábola del sembrador, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta parábola, ¿ya? Nos explica por qué las personas reaccionan como reaccionan a la palabra del Señor, ¿ya? Eso es lo que nos enseña esta palabra. ¿Por qué las personas reaccionan como reaccionan a la palabra predicada, ¿ya? Entonces vamos a considerar el significado, ¿cierto?, de las 4 clases de terreno. Pero en primer lugar, antes de pasar a estos significados y qué significa y todas esas cosas, tenemos que enfatizar que Jesús está identificando aquí la semilla como la palabra de Dios, ¿ya? Eso sale en Lucas 8:10. La semilla es la palabra de Dios, ¿ya? Y como semillas, ¿cierto? Las palabras parecen delicadas, parecen solamente palabras y nada más, ¿ya? Pero la misma Escritura nos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿ya? Entonces sí, parece delicada, solo parecen palabras, parece algo delicado, como una semilla, ¿ya? Que se está tirando. Pero tiene un poder escondido, ¿ya? Por ejemplo, en Romanos 1:16, ponte los 1, Romanos 1:16 lo dice de esta forma. Dice, sí, hermano, parecen solo parecen palabras, ¿ya? Pero aquí dice, el evangelio es poder de Dios para salvación a todos los que creen, ¿ya? O sea, parecen simples palabras parecen, pero es poder de Dios, ¿ya? Es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Dios usa su palabra para traer a pecadores al arrepentimiento. El Señor usa su palabra para traer pecadores al arrepentimiento, para que se rindan, para que crean en su Hijo amado Jesucristo. De hecho, así lo dice Hebreos 4:12. En la NBI, en la nueva versión internacional, lo voy a leer, dice así: sin duda, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿ya? Entonces vemos ahí que no son simples palabras. O sea, si lo podemos ver, considerar, ¿cierto?, desde el Génesis, vemos que Dios dijo y se hizo. Y hoy Dios también lo sigue haciendo. Dios usa su palabra para traer pecadores al arrepentimiento. Dios usa su palabra, ¿cierto?, para dar crecimiento a la iglesia. Es únicamente por medio de su palabra. Entonces, ¿qué podemos ver acá, hermano? Hay muchos que solamente se enfocan en el sembrador. Sí, esta palabra nos habla del sembrador, ¿ya? Que puede ser usted, que puedo ser yo, ¿cierto? Que nos gusta compartir la palabra del Señor, que nos gusta enseñar la palabra del Señor. Estamos ahí tirando la semilla, ¿cierto? Sí, no hablas del sembrador. Primeramente, el Señor Jesucristo, ¿cierto? Como vemos aquí en el contexto.
¿ya? Y por alcance también a aquellos que son sus discípulos. Pero también nos hablaba de los 4 tipos de terreno. Pero no solamente de eso, no nos habla solamente del sembrador ni de los 4 tipos de terreno, sino que también vemos aquí algo muy importante. El Señor nos está hablando acerca de la semilla, ¿ya? Acerca de la semilla, ¿ya? La semilla, es cierto que como dijimos que el Señor aquí la pone como, la identifica como la palabra de Dios, ¿ya? Esta palabra que es viva, que es eficaz, que penetra hasta lo profundo, ¿cierto? Hasta donde el hombre no puede llegar ni por sus propias fuerzas. Y como decía ahí, ¿cierto? En Hebreos 4:12, o sea, juzga hasta los pensamientos, las intenciones del corazón. Esa palabra que Romanos 1:16 nos decía que es poder de Dios, es la que trae pecadores al arrepentimiento. Entonces, por eso el Señor Jesús, ¿cierto?, utiliza su palabra, la vemos, ¿cierto?, funcionando de manera poderosa en su ministerio, y ahora le está pidiendo a sus discípulos que hagan lo mismo. A ellos primeramente, y por alcance también a nosotros. Que hagamos lo mismo. Su palabra sin adulterar, la palabra sin añadirle, sin quitarle, tal cual como Dios la dejó, ¿cierto?, en la Escritura, esa palabra tiene poder. Esa palabra por sí sola. No tenemos nosotros que amoldarla a nada, acomodarla a nadie, sino tal cual como está ahí, tal cual como Jesús la transmite, sin ocultar nada, es la que trae pecadores al arrepentimiento. Entonces, como Él la usó, Él también quiere que nosotros en su nombre también la usemos, ¿ya? Tal cual, hagamos lo mismo, porque la palabra de Dios tiene poder. En el principio Él dijo y se hizo, y ahora igual, ¿ya? Por medio de la palabra, es que Dios, ¿cierto?, hace resplandecer a Cristo en nuestros corazones. Y eso lo podemos ver, por eso es que ahora, ¿cierto?, nos suena raro cuando Pablo le da el consejo a Timoteo. En 2 Timoteo 2:15, cuando dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y es lo mismo que el Señor le estaba diciendo, ¿cierto?, ahí a sus discípulos. Su palabra es la que tiene poder. Solamente su palabra, en el nombre de Jesús. Y es la misma palabra que hoy nosotros tenemos, ¿cierto?, a nuestra disposición. Y el Señor nos dice también a nosotros, sabiendo que su palabra es la que da vida. Tan solo con su palabra, recordemos, Él hizo resucitar a una niña que había muerto, a la hija de Jairo. Tan solo con su palabra, Él sanó, ¿cierto?, al siervo del centurión. Lo sanó. Tan solo con su palabra, Él ya llevaban muerto, ¿cierto?, Lázaro varios días. Tan solo con su palabra, Lázaro volvió a la vida. Solamente la palabra de Dios tiene poder, no la mía, no la suya, es la palabra de Dios. Entonces, por eso aquí se nos dice, Pablo le exhorta a Timoteo y por alcance a nosotros, procura con diligencia. No seas perezoso, con diligencia, esfuérzate en presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien la palabra de verdad, que no la malinterpreta, que no le da otra intención, no, sino que tal cual como el Señor la transmite, darla. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa así, tal cual, ¿ya? ¿Y por qué? Primera de Corintios 1:21, es la nueva versión internacional, también se la voy a leer. Dice, ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante sabiduría humana, tuvo bien a salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. ¿Ya? Tuvo bien a salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Entonces, sí, el Señor quiere que usemos bien la palabra de verdad, tal cual, sin adulterarla, tal cual como está, enseñarla. No darle otro sentido, no darle otra intención, no malinterpretar. O sea, les voy a traer un ejemplo. Muchos de nosotros nos molestamos, ¿cierto?, cuando nosotros decimos algo y luego las personas que lo están oyendo van y se lo cuentan a otro y le dan otro sentido. Cuando luego llega ese comentario a nuestros oídos, oye, tú dijiste esto
y le dan otra, nos damos cuenta de que lo hicieron, lo transmitieron con otra intención que no era la nuestra. Nosotros, ¿cierto?, nos sentimos mal porque esa no fue nuestra intención. Y se generó, ¿cierto?, todo un malentendido por eso. O sea, lo mismo sucede acá, ¿ya? No podemos estar dándole otro sentido, otra intención a lo que Dios, ¿cierto?, ya nos entregó. Tal cual como está ahí, tenemos que transmitirla, no tenemos que doblarla, no tenemos que usarla para apoyarnos, porque muchas veces hay gente que utiliza la palabra de Dios únicamente como un apoyo para que respalde lo que ellos quieren dar a entender, ¿ya? Pero no están teniendo la vista en Cristo. No quieren que Cristo sea el centro, sino que lo que ellos quieren convencer es que la idea que ellos tienen, los demás la validen, ¿ya? Pero eso no es lo que la palabra nos enseña. Lo que la palabra nos enseña, como estuvimos viendo acá, el Señor quiere salvar. El Señor quiere que utilicemos bien la palabra, que no la adulteremos, que no la pongamos ni le quitemos, ¿ya? ¿Por qué? Porque Él salva por medio de la palabra. Transmitida tal cual, la palabra es viva y eficaz. Trae pecador al arrepentimiento y da crecimiento a la iglesia. Entonces nuestra tarea, como lo estamos viendo acá, la responsabilidad de aquellos que están sembrando la semilla, la palabra del Señor, aquellos que dan estudios bíblicos, aquellos que predican la palabra, aquellos que están dando devocionales, todos aquellos que están hablando en el nombre del Señor. Dice, tu tarea no es producir la semilla. Tu tarea no es preocuparte de producir el terreno o de estar buscando producir fruto. Esa no es tu responsabilidad. Tu única responsabilidad, mi única responsabilidad es esparcir fielmente la semilla, la palabra, tal cual como nos fue entregada por el Señor. Tal cual como el Señor nos la entrega, ¿ya? Porque ella por sí sola tiene poder. No hay que añadirle nada más, no hay que ponerle adorno, no hay que hacer un mega evento, solamente la palabra, solamente la palabra. Es Dios tratando con el corazón del hombre. Y ahora sí, los 4 terrenos. ¿Qué son estos 4 terrenos? Bueno, cada uno de los terrenos que aparecen aquí en la parábola del sembrador representa a 4 tipos de corazones, ¿ya? Entonces, podemos ver aquí claramente que Jesús estaba preparando a sus apóstoles, ¿cierto? Y a todo proclamador del evangelio, ¿ya? A que entendieran que se van a encontrar con 4 tipos de oyentes diferentes, ¿ya? Eso es lo que estamos viendo acá. Nos vamos a encontrar con 4 tipos de oyentes diferentes. En primer lugar, ¿cierto? El terreno duro, ¿cierto? Junto al camino es el oyente que no responde al mensaje. Oye el mensaje, pero en él no hay nada. La semilla queda sobre ahí porque su corazón está duro. Vemos, ¿cierto? El oyente que es superficial, que está, ¿cierto? En los pedregales, donde hay una capa fina de tierra sobre estos pedregales. Vemos que recibe la palabra, va a recibirla con gozo, va a recibirla con los brazos abiertos, ¿ya? Pero eso va a ser de corto plazo. Asimismo, como fue rápido, ¿cierto?, en manifestar, ¿cierto?, esta alegría, este gozo en recibir la palabra, asimismo de rápido, también se va a apagar, ¿ya? Porque es solamente superficial. Aquí la palabra cae, pero como es cortita, ¿cierto?, poquita la tierrita que hay encima, abajo hay roca, la palabra la semilla no puede echar más raíz. Entonces al final, cuando sale el sol, ¿cierto?, se va a secar. Vemos, ¿cierto?, que va a caer, ¿cierto?, en un oyente mundano. Un oyente mundano, ¿cierto?, como lo vemos acá en las palabras, representado por esta tierra, donde es una tierra fructífera. Vemos que la semilla germina y está creciendo, pero es tan fértil la tierra que también están creciendo espinos ahí, y entonces los espinos, ¿cierto?, ahogan la planta y al final se muere, ¿ya? Y vemos, ¿cierto?, el receptivo, aquel que recibe la palabra, que la oye, que la entiende y que da fruto, ¿ya? Entonces hay 4 tipos de oyentes con los cuales nos vamos a encontrar cuando transmitamos la palabra.
el que no responde, el superficial, el mundano y el receptivo. Vamos a ir viendo cada uno, ¿ya? Para que lo vayamos entendiendo. Bueno, el terreno junto al camino, que nos habla el versículo 4. Dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Nos dice aquí Jesús, ¿ya? Bueno, este sendero junto al camino era por el cual transitaba mucha gente. Entonces, como transitaba mucha gente por ese lugar, la tierra se empieza a apretar, se pone dura por el peso de las pisadas, ¿ya? Entonces, ahí nada podía crecer. De partida, ¿cierto? Porque estaba duro. Entonces, vemos aquí que este sembrador, ¿cierto? Tira la semilla y parte de la semilla cae en este terreno junto al camino. Pero como ya está pisado, como ya está apretado por el peso de las pisadas, la semilla solamente queda en la superficie. No puede, no alcanza a producir nada. ¿Por qué? Porque vemos que como queda en la superficie, tan pronto como el sembrador avanza, tirando la semilla, se aleja, ¿cierto? Avanzando ahí en sembrar. Vemos aquí que aparecen en escena las aves. Dice aquí, y vinieron las aves y la comieron. ¿Por qué? Porque estaba la semilla en la superficie. Porque ese terreno estaba muy duro, entonces la semilla solamente quedó aquí, no pudo penetrar hacia abajo. ¿Ya? Estaba muy duro ese lugar. Entonces quedó ahí, quedó encima de la semilla, entonces era accesible. Estaba expuesta, era accesible. Entonces cuando estas aves ven, ¿cierto?, que se aleja el sembrador, el agricultor, vienen y se llevan, se comen, ¿cierto?, estas semillas que quedaron expuestas. Entonces, ¿qué representa este terreno junto al camino? Bueno, representa al oyente indiferente, representa a ese oyente que es de mente cerrada, al que no responde, como les decía yo hace un momento. Y ese lo encontramos en el versículo 19 que estuvimos leyendo. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Este es el oyente que Jesús está representando con este tipo de tierra que está junto al camino, ¿cierto? Ahora, como estamos leyendo aquí en el versículo 19, dice, ¿cierto? Cuando alguno oye la palabra del reino no la entiende. No la entiende. Ahora aquí, el motivo de que este oyente, este tipo de oyente, no entienda la palabra, no se debe a que el mensaje tuvo algún tipo de problema, sino que considerando esta tierra donde pasaba gran cantidad de gente, por lo tanto esta tierra estaba muy apretada y la semilla solamente quedó expuesta porque estaba duro el terreno, podemos, considerando eso, darnos cuenta de que no era el problema la semilla, no era el problema el mensaje, sino que el terreno era muy duro, no pudo penetrar, no pudo pasar, quedó expuesto, ¿ya? Entonces, ese es el motivo por el cual este oyente no entiende la palabra. Se debe a la propia dureza de su corazón. Se endurece, está tan duro que la palabra la oye, pero queda así como esas semillas quedaron ahí encimita, quedaron expuestas, ¿ya? No presta atención al evangelio. Es una persona que no le interesa, es una persona que piensa que el evangelio es una locura, que es un cuento de hombre, y se ha resistido de una manera tan continua a la palabra del Señor, tanto se ha endurecido, tanto se cierra a las cosas de Dios, no quiere saber nada de Dios. ¿Y qué pasa? Que su corazón se va endureciendo cada vez más. Y eso lo hace ya una persona tan dura que es imposible, ¿cierto?, que el mensaje penetre ahí. Se vuelve una persona insensible a las cosas de Dios, ¿ya? ¿Y cómo es un insensible a las cosas de Dios? Una persona cerrada al evangelio, bueno, como dijimos que el evangelio, ¿qué nos muestra? O sea, nos muestra nuestra condición, el mensaje completo nos muestra nuestra condición. Somos pecadores, necesitamos un Salvador, y Cristo es nuestra salvación. Pero este oyente no acepta que él es pecador.
No, puede que incluso diga, yo no soy malo, ¿ya? Yo no le he hecho nada malo a nadie, yo no he matado, yo soy bueno, ¿ya? Pero la escritura no enseña eso, sino que dice que todos somos pecadores, pero aquí este individuo no lo cree así, ¿ya? No le interesa a Dios, no le interesa el mensaje de Dios, todo es locura, no le interesa. Entonces, como se cree, ¿cierto? Tiene un orgullo tan elevado, se cree tan bueno, que no se arrepiente, porque no se considera pecador, no se arrepiente de los pecados que ha cometido, no le gusta oír la palabra, porque de hecho la palabra nos muestra todas nuestras falencias, todas nuestras debilidades, todas nuestras rebeliones contra Dios, que somos delincuentes espirituales, que no basta con llevar a cabo el hecho, sino que tan solo ya teniéndolo en nuestro corazón ya somos culpables, ¿cierto? Tan solo de pensarlo, desearlo, ya somos culpables. Entonces, pero este individuo, ¿cierto?, rechaza todas esas cosas. Entonces, no se arrepiente. Y esa falta de arrepentimiento, o de cualquier sensación de culpa o de vergüenza, lo separa automáticamente de la ayuda de Dios. Porque recordemos que para poder acercarnos a Dios, tenemos que venir con un corazón contrito, un corazón humillado, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que necesitamos de la gracia de Dios. Pero como este individuo es autosuficiente, tan orgulloso de sí mismo, es tan bueno a su parecer, tan justo, tan recto, ¿cierto? Y que él hace lo que quiere, que nadie lo manda y cosas por el estilo. No quiere un Dios que le diga lo que tiene que hacer. No se arrepiente, no hay ni una pizca de arrepentimiento, de culpa ni siquiera, y eso lo automáticamente lo deja aparte. No, en sí mismo dice, no necesito la ayuda de Dios. Y por tanto, la palabra que fue sembrada, esa palabra que son las buenas noticias, que invitan, ¿cierto?, al pecador a arrepentirse y a volverse a Dios, quedan aquí en la superficie de su corazón, porque lo endureció, rechazó el mensaje y quedó aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que viene Satanás y lo arrebata. Dice Pablo Hoff, puede ser que este tipo de oyente ya haya escuchado muchas doctrinas erróneas y considera que el Evangelio es solo una más de ellas. Por otro lado, el prejuicio puede enceguecer al hombre. Por otro lado, el orgullo y el temor a la opinión de otros estorban en su receptividad. El amor al pecado y a una vida desordenada a menudo vuelve reacio al oyente a considerar con seriedad el mensaje de Cristo. Muchos oyentes no captan la verdad porque no ponen cuidado, su mente se ocupa en otras cosas. En tales casos, el maligno no tarda en arrebatar la semilla. Un comentario también de MacArthur dice, dicho sujeto, hablando de este que es de corazón duro, ¿cierto? Dicho sujeto es el necio que odia la sabiduría y la enseñanza y que afirma que no hay Dios. Es autosuficiente y engreído y a menudo se cree muy justo y bueno, como les decía yo. En tal individuo el evangelio no tiene efecto por estar velado a determinados incrédulos. Bueno, estuvimos hablando acerca de eso al principio, ¿cierto? Que aquellos que tienen un corazón dispuesto, les es revelado los misterios del reino. Pero aquellos que vienen con un corazón que rechaza a Jesús, si se endurecen aún más y persisten en ese endurecimiento, bueno, endurecimiento que hicieron, juicio, endurecimiento. Se endurecen aún más como Faraón, ¿ya? Y aquí dice 2 Corintios 4:4, en los cuales aquellos que se endurecen voluntariamente, el Dios de este siglo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vemos ahí que el enemigo no vacila, ya él no se toma vacaciones. Entonces, está ahí atento, ¿cierto?, a todo lugar donde se predica la palabra para ver cómo están los hombres. Y aquellos que rechazan, vemos ahí que, y persisten en ese rechazo, dice ahí, el Dios de este siglo les cega el entendimiento, para que no les resplandezca la luz. Hablábamos, ¿cierto?, de la palabra, la misma palabra, el principio, cuando Dios dijo y se hizo. Hágase la luz, y se hizo la luz. La palabra
por sí sola es viva, es eficaz, es poder de Dios, como estuvimos viendo. Y esa palabra que al principio Dios usó, dijo y se hizo, es la misma palabra que Dios usa hoy en día para hacer resplandecer a Cristo en nuestras vidas. Pero aquellos que se esmeran en endurecer su corazón, vemos que el Dios de este siglo, o sea, Satanás, el enemigo de nuestras almas, no pierde oportunidad y cega a ese individuo. ¿Ya? Ahora, pasemos al terreno pedregoso que nos habla el versículo 5, para que veamos de qué se trata. Dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Decía el verso 6. Bueno, como estábamos leyendo ahí en el verso 5, esta figura, ¿cierto?, se refiere a un lugar rocoso, cubierto, abajo hay roca, ¿cierto?, un lugar rocosa, pero está cubierto por una pequeñita capita, ¿cierto?, de tierra. Pero abajo hay roca, hay poquita tierra, ¿ya? Entonces, la semilla, ¿cierto?, en este tipo de suelo, que abajo hay roca, ¿cierto?, y arriba hay una capita de tierra, cuando cae la semilla aquí arribita, ¿cierto?, en ese tipo de suelo, porque recordemos que la roca absorbe el calor, entonces ese calorcito produce, ¿cierto?, que esa semillita brote pronto. Pero vemos que no era mucha la tierra, no había mucha profundidad. Entonces, como brota pronto, ¿cierto?, así también pronto se marchita, ¿ya? Se seca, porque vemos, sí, brota pronto, pero nos decía el texto que parecía que era prometedora, ¿ya? Parecía más sana, creció rápido, parecía sana, parecía fuerte, parecía. Pero debido, ¿cierto?, a esa misma roca que estaba debajo, y veíamos, ¿cierto?, que tiene una capa pequeña de tierra, entonces no había profundidad. Entonces, ¿qué pasa? Que esta plantita, ¿cierto?, esta semillita, cuando germina rápido, vemos que para abajo no tiene espacio para poder tener mayor profundidad con sus raíces, ¿ya? Entonces no puede hacer profundizar su raíz, porque abajo está la roca, abajo está duro. Parecía prometedora, parecía fuerte, parecía sana, pero no había profundidad, abajo estaba duro, ¿ya? Entonces esas raíces no pudieron profundizar para buscar humedad, no pudieron profundizar para buscar nutrientes, y cuando sale el sol, ¿cierto?, como no tiene nada ya donde ahí profundizar, no, se quema, se marchita, se muere, ¿ya? Entonces, ¿a qué tipo de oyente representa este terreno? Versículo 21. Veamos a qué tipo de oyente se refiere. Dice, versículo 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Bueno, ahí tenemos la unión, ¿cierto?, entre el verso 5 y el 20, 21, ¿ya? Para que usted haga ahí la unión. Entonces, ¿a qué tipo de oyente representa este terreno pedregoso? Representa, ¿cierto?, bueno, lo que podemos ver claramente, ¿cierto?, es que este individuo no es como el que estuvimos viendo anteriormente, como ese corazón, ¿cierto?, endurecido, que rechaza de plano el mensaje y que se endurece voluntariamente, ¿ya? Aquí vemos que este es totalmente diferente a los dos, al que no responde, porque vemos que acá que este individuo, ¿ya?, recibe el mensaje con gozo, lo recibe con brazos abiertos, lo recibe con entusiasmo, ¿ya? Podemos ver que este individuo incluso puede bautizarse, puede servir en la iglesia fervientemente, puede incluso sobresalir de los demás hermanos,
¿ya? Como un miembro modelo. Y lo puede hacer por mucho tiempo. Puede estar ahí, vamos a hacer una actividad, vamos, con toda euforia, con celo, ¿cierto? Se muestra tan espiritual, ¿ya? En los momentos, ¿cierto?, de oración, quizás se conmueve con más facilidad, lloran con más facilidad, se muestran de esa forma, ¿ya? Y sobresalen, hermano. Parecen como un miembro modelo, sobresale de todos los demás, hermano, ¿ya? Porque crece, vemos que como que es todo rápido, como que lo vemos tan celosos de Dios. Pero vemos acá que la prueba finalmente va a revelar, va a poner al descubierto a este tipo de oyente. ¿Por qué? Porque el suelo de su corazón es superficial, igual como este terreno, que abajo tiene roca y encima una capa pequeñita de tierra. Parece, brota rápido, como vemos esa semilla que cae ahí, brota rápido, ¿ya? Pero asimismo como brota, después se seca. Entonces vemos ahí que es solamente superficial. Por lo tanto, este oyente, todo ese cambio que produce, toda esa euforia que se produce, todo esto es emocional, ¿ya? En los momentos que va bien, euforia. Y en los momentos que las cosas no van tan bien, cuando ya las cosas no van como él quiere que vayan o como él pensaba que irían, ya no tiene tanta emoción, ¿ya? Entonces todo ese cambio fue solamente superficial. No nació de lo profundo de su corazón. No hubo esa palabra no se enraizó en ese lugar, ¿ya? Entonces, lo único que cambió fueron sus sentimientos. Pero así como sus sentimientos van cambiando de acuerdo a las ocasiones, ¿ya? Por eso vemos que cuando las cosas van bien, parece prometedor, parece un verdadero convertido, parece un convertido modelo por sobre los demás. Mayor euforia, celo de Dios, tiene esa hambre, vamos, vamos, y acusa a los demás, incluso puede llegar a hacerlo, de decir, ¿por qué ustedes están apagados? No, tenemos que ir. Pero en los momentos en que las situaciones cambian, vemos que también sus emociones cambian, ¿ya? ¿Por qué? Porque el evangelio realmente ahí no tiene raíz. Esa semilla no ha producido, no tiene raíz en ese corazón. No ha penetrado su corazón. El evangelio no ha entrado en su corazón. No lo ha transformado desde adentro hacia afuera. Solamente ha sido un cambio de emociones. Ha sido algo superficial. Esa palabra, solamente, la palabra de Dios solamente llegó al borde de su mente, por así decirlo. Por eso es que renuncia, ¿cierto?, al evangelio con tanta rapidez. Que así mismo como se emociona, así mismo se desilusiona y se va, ¿ya? Quizás vino a Cristo porque pensó que podía conseguir algo para su propia conveniencia. Recordemos que aquí en el texto hay muchos que lo siguen de esa forma. Multitudes seguían al Señor Jesús, ¿cierto? Pero no todos eran buscadores sinceros, sino que muchos buscaban cosas que les convenían a ellos, buscaban sacar algo. Recordemos ese episodio, ¿cierto?, de la multiplicación de los panes y los peces. Cuando ya el Señor, ¿cierto?, les da alimento a esta multitud. ¿Y qué pasa? Después lo buscaban porque querían de nuevo. Y lo querían hacer rey porque ya esta es la solución, así como un Cristo que solucionara los problemas que ellos pensaban que eran los problemas más urgentes. Pero Cristo vino a otra cosa, ¿cierto? Vino a liberar al hombre de la esclavitud del pecado y todo lo que conlleva el pecado, ¿ya? Entonces, vemos aquí, ¿cierto?, que quizás este tipo de oyente sí, vino a buscar un beneficio de Jesús, vino a ver si podía tener algo ahí. Entonces, mientras las cosas van bien, va bien. Pero cuando es confrontado con el costo del discipulado, ahí ya no, pues ya cambia la cosa, allá no están tan emocionados, ¿ya? Cuando son cosas de obras, ahí estamos bien. Yo puedo participar en todas las actividades. Yo soy mejor que tú, ¿cierto? Porque yo participo, no me pierdo reunión. Hay muchos que se jactan de aquello, ¿ya? Pero cuando viene, ¿cierto?, el costo del discipulado, la persecución, ¿cierto?, esa transformación, porque el Señor no solamente, no nos dice que somos salvos por obra, ¿ya? Pero hay muchos que piensan que sí, mientras más obras hacen, entonces van a conseguir algo. Pero dice la palabra del Señor que no es por obra,
Pero eso no quiere decir que aquel que pertenece a Cristo no produzca obras, no. De hecho, la misma escritura dice, o sea, esa misma palabra que a mí me salva, esa palabra que es viva, que es poder de Dios, esa palabra que es eficaz, Dios obra en nosotros, ¿cierto? Por medio de su gracia, y nos trae a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero ese personaje, ese pobre en espíritu, como estuvimos viendo, ¿cierto? En la bienaventuranza, ya no quiere ser como era, ya está aburrido de ser como fue, ya no quiere ser igual, sino que quiere que Cristo lo transforme. Y a medida que se va dejando en la mano de Dios, Dios va trabajando en él, ese individuo produce fruto. ¿Ya? Y vemos el fruto del Espíritu, porque ha sido sellado con el Espíritu Santo, y vemos ahí en Gálatas, ¿cierto? El fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y así, hermano. ¿Ya? No son fruto del Espíritu, no es andar remolineando y perder el conocimiento, de que, no. Amor, gozo, paz, incluso dice dominio propio. ¿Ya? Por eso es importante escudriñar la palabra. Entonces, ellos piensan que solamente son esas cosas, pero cuando se encuentran con la realidad de lo que es ser un discípulo de Cristo, cuando se encuentran con la realidad de que aquel que es seguidor de Jesús va a ser tratado de la misma manera que el maestro, a ella no les gusta. No quieren pagar el precio, no quieren morir al yo, no quieren decir, ya no soy yo, sino que tú vives en mí. No. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando vienen las aflicciones de la persecución? Ah, pero es que a mí no me dijeron eso. Yo lo conocía de otra forma. Tropieza. Y esa palabra tropieza, ¿cierto? En el original, habla de que este personaje se escandaliza cuando viene la persecución, cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción. Se escandaliza, se ofende y se va. Lo único que tuvo este individuo fue una experiencia religiosa, como dice MacArthur. Una experiencia religiosa. Solamente construyó su casa sobre la arena. Esa casa religiosa la construye sobre la arena de la experiencia emocional. Entonces, cuando vienen las tormentas, ¿cierto? De la aflicción o la persecución y golpean contra esa casa, ahí no hay firmeza, no hay nada, no hay cimiento, no hay nada. Entonces esa casa se derrumba y es arrastrada por la corriente. Eso ya lo había dicho anteriormente. Mateo 7, versos 26 y 27, hablaba, ¿cierto?, acerca de esto. Y recordemos, o sea, no pueden decir, es que quizás este oyente, Jesús nunca le habló del costo del discipulado. Quizás Jesús tuvo el problema porque no lo explicó tanto. Hemos venido viendo, ¿cierto?, a través de esta serie de estudios, que el Señor jamás ocultó el costo del discipulado. Sino, de hecho, Juan 16:33, un verso que muchas veces, bueno, y que incluso lo tenemos ahí en la memoria, que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confían en mí porque yo vencí. Eso dice el Señor. O sea, en el mundo tendréis aflicción. O sea, Él nunca ocultó el costo del discipulado. El tema está, la sorpresa está para este tipo de oyentes porque no prestan atención a todo el mensaje de Dios. Voluntariamente quizás eligen las partes que les acomodan, ¿ya? Eligen ahí como una carta así cuando uno va a comer afuera y uno empieza a elegir en la carta lo que quiere comer, así también son. Empiezan a escoger. No, esto no quiero oírlo. Entonces quizás voluntariamente, ¿cierto?, no prestan atención a las demandas del Evangelio, al costo de seguir a Cristo, al morir al yo, al entregarme a Él, que Él trabaje en mí, que ya no vivo yo, que yo mengüe, como dijo Juan, para que Él crezca. No, ¿ya? Entonces, podemos verlo ahí, no se presta atención a las demandas del Evangelio. Cristo jamás la omitió. O también puede ser que descansa, ¿cierto?, en un Evangelio suave, en un Evangelio que les ofrece ofertas, que prácticamente suena como, a aquellos que lo transmiten, a aquellos que predican de esta forma, es como que son vendedores ambulantes.
que prometen todo. Si usted se lleva esto, si usted se lleva a Jesús, viene esto, la solución a su vida. Pero solamente eso, y no le hablan del costo, le ocultan los costos. Y hay muchos que dicen, no, es que mejor voy a predicar como superficial el evangelio, porque si lo predico completo, quizás la gente no va a querer oír. Si les digo que son pecadores, quizás se van a enojar y se van a ir. Cuando vemos aquí en la escritura que el Señor dice que su palabra, tal cual como es, tenemos que compartirla. Porque es su palabra la que tiene poder. Ella es viva, es eficaz, penetra hasta lo profundo, ve las intenciones del corazón. Él trata con el hombre. ¿Ya? Entonces, presentar un mensaje a medias es peligroso. Pero también aceptar un mensaje a medias también es peligroso. Así que ahí tenemos que tener cuidado. Tenemos que examinarnos. ¿De qué forma estamos transmitiendo la palabra? ¿Están suavizándolo, acomodándolo a los oyentes? Es peligroso para el oyente. Dice aquí MacArthur que estas personas, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a acomodar el mensaje, no suavizarlo porque quizás se van a escandalizar. No. Mejor que se escandalicen ahora si quieren escandalizarse, a que lo hagan después cuando vengan las situaciones, ¿cierto? Porque se van a sorprender, porque esto no me lo dijeron. Entonces, dice aquí, las personas corren un gran peligro de llegar a estar más lejos de Cristo de lo que estaban antes de oír el mensaje. ¿Ya? Podrían incluso, dice aquí MacArthur, aislarse de la verdadera salvación mediante una falsa profesión de fe. Cuando les venden, no, es que si tú haces estas cosas, entonces ya tienes ganado el cielo. Las obras, ¿ya? En vez de acercar a, muchos dicen, no, es que es para acercar a las personas a Cristo. No, muchas veces sucede esto. En vez de acercarlas, se alejan. Cuando adultero el mensaje, en vez de acercar a las personas a Cristo, las voy a apartar. Sé que hay muchos, ¿cierto?, que han cometido este error y quizás no lo hacen, ¿cierto?, con alguna mala intención. Pero aquí la advertencia es clara. Nosotros no fuimos enviados a producir la semilla, sino que a sembrarla tal cual como está. Porque por sí sola la palabra de Dios tiene poder. No tenemos que adulterarla, no tenemos que amoldarla, no tenemos que acomodarla a nadie. Tal cual como Cristo la transmite, tenemos que hacerlo, ¿ya? Porque si no ocurren estas cosas. Hay veces, como les decía, que este mismo personaje escogen por su propia voluntad, pero hay otras veces que descansan también en este tipo de mensajes que otras personas también les transmiten, no lo buscan, ¿ya? No son como los hermanos de Berea, ¿cierto? Aquellos que cuando Pablo les enseñaba, les predicaba, ellos a la luz de la palabra iban corroborando lo que Pablo les iba enseñando, para ver si correspondía, ¿ya? No, hay muchos que se acomodan solamente, no quieren buscar ellos, sino que son más cómodos, ¿cierto? Y se acomodan a lo que le dan, ¿ya? Y suelen suceder estas situaciones, ¿ya? Aquí dice MacArthur, si la profesión de Cristo que una persona hace no involucra una profunda convicción de pecado, una auténtica sensación de estar perdida, un fuerte deseo de que el Señor la limpie y la purifique, una gran hambre y sed de justicia y un amor por su palabra, junto con una auténtica disposición de sufrir por el nombre de Cristo, no hay raíz para su vida espiritual. Solo será cuestión de tiempo antes que su casa religiosa se derrumbe. Tal cual, ¿ya? Entonces, no tenemos que distorsionar el mensaje, tal cual como está, predicarlo, porque si no puede suceder esta situación de que quizá estaremos presentando un evangelio de ofertas, un evangelio superficial. No nos diferenciaríamos mucho de un vendedor ambulante. Promete todo. No. Tal cual. Somos pecadores, necesitamos salvación. Cristo fue el enviado, en Él hay redención, hay perdón de pecado, hay vida eterna, hay transformación, todo. Por medio de Cristo. ¿Ah? No hay que omitir nada. No podemos andar escogiendo lo que queremos comer en la palabra. No es así. Esto no. Todo el mensaje de Dios es útil para cada uno de nosotros. Amén. Así que aquí vemos, ¿cierto?, este segundo terreno pedregoso que parecía prometedor,
Así que con gozo, con euforia, crece con rapidez, se ve que iba a ser, y era prometedor, pero asimismo como era prometedor y aparece de repente, se fuma cuando ya la situación cambia, quizás quería sacar algo de provecho, ¿cierto? Pero cuando ve que las cosas no eran como él le enseñaron, o como él pensó que eran, o como él quería que fueran, ya se escandaliza, se molesta y se va. ¿Ya? Y vemos el tercer tipo de terreno aquí, que es el espinoso, que lo vemos en el verso 7 de aquí de Mateo 13. Verso 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Dice yo, bueno, este terreno, ¿cierto? Después de que había sido cultivado, se veía prometedor, ¿ya? Este terreno se veía bueno, ¿ya? Era un terreno muy fértil, hermano, por lo que podemos ver acá. Porque vemos que el grano, ¿cierto? Empieza a brotar, pero es tan fértil que no solamente el grano brota, sino que también brotan espinos, ¿ya? Entonces, y estos espinos, ¿cierto? Cuando van creciendo, y va creciendo también este brote, esta planta, ¿cierto? Vemos que estas malezas, estos espinos, estas cosas duras, ¿cierto? Empiezan a crecer y empiezan a ahogar a la planta. La empiezan a aprisionar. Le empiezan a quitar el espacio, le empiezan a quitar la humedad, le empiezan a quitar los nutrientes y también le empiezan a quitar la luz. ¿Ya? Entonces, ¿a qué tipo de oyente representa este terreno espinoso, que es un terreno fértil, que puede brotar, ¿cierto? Esta semilla, pero también es tan fértil que brota también, crece en espinos. Y que hace esto a la planta, ¿cierto? La trata de esta forma. Esto podemos ver a este tipo de oyente en el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, la oye. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces ahí podemos ver que este tipo de terreno representa al oyente mundano, ¿ya? Este es el que oye la palabra y puede hacer una profesión simbólica de fe, pero su primer amor no es Cristo, sino que vemos ahí por la misma escritura que su primer amor son las cosas de este mundo. Está preocupado por las cosas de este mundo, vive para las cosas de este mundo, no tiene tiempo para el Señor, ama las riquezas y vive como si las riquezas o las cosas de este mundo, las cosas que este mundo le puede dar, fueran la respuesta, ¿cierto?, a todos sus deseos y a todas sus necesidades, ¿ya? Pero no está consciente del engaño de estas cosas, no está consciente de que aunque tenga lo que tenga, consiga lo que consiga, ¿cierto?, de este lado de la eternidad, aquí en este mundo, nada va a satisfacer realmente su corazón. Que todo aquello que piensa, ¿cierto?, que en donde está la felicidad, cuando una vez que lo tenga, va a ver que al final se va a fumar y va a querer algo más y algo más y algo más. Nunca se va a saciar y nunca va a poder hacerlo. Nunca se va a saciar, ¿ya? Entonces, este tipo de oyente no se da cuenta de ese engaño. Este tipo de oyente no está consciente de que ese amor por el mundo ahoga, ¿cierto?, esa palabra que oyó. ¿Y sabe por qué no está consciente de que, de que el mundo, todas esas cosas, que ese primer amor que tiene del mundo, ahoga la palabra? Porque tiene su atención puesta en las cosas de este mundo. Por eso no se da cuenta, porque tiene su atención puesta en la riqueza, tiene su atención puesta en las posesiones, en buscar prestigio, un lugar de renombre en este mundo, una posición, ¿ya?, y otras cosas que este mundo ofrece. Ahí tiene su corazón. Por eso no se da cuenta de que ese amor por el mundo está ahogando, está agobiando, le está quitando espacio a la palabra de Dios. Ni siquiera se da cuenta de que su vida espiritual, ¿cierto?, está siendo infructífera, porque no le interesa. Su interés está en otras cosas, ¿ya? De hecho, la misma escritura nos dice que no hay obstáculos más grandes al evangelio que el amor al mundo y a las riquezas, ¿cierto? Por ejemplo, Pablo nos advierte acerca de eso en 1 de Timoteo 6:10.
Dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Primera de Juan 2, verso 15 y 16 lo dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La Escritura lo advierte. O sea, aquí podemos ver a alguien que quiere ser espiritual, pero ama, su primer amor es el mundo. Entonces, no va a poder. Es un estorbo, es una maleza en su vida. ¿Ya? Dice aquí, un creyente profeso, a quien no le preocupa el pecado en su vida, y quien no odia la maldad ni ama la justicia, ofrece fuerte evidencia de que el terreno de su corazón está lleno de malas hierbas. ¿Ya? O sea, bueno, más claro que esto no puede estar. Con el tiempo, ¿cierto? Una persona que ama al mundo se va a ir dando cuenta, si es un verdadero creyente, se va a ir dando cuenta de que realmente en esas cosas hay vaciedad. ¿Ya? Cuando pongo mi corazón en esas cosas, cuando vivo para esas cosas y dejo de lado a Dios, se va a dar cuenta de que solamente hay vaciedad. ¿Ya? Y si su fe es auténtica, ¿cierto? Va a volverse a Dios. Pero si no lo es, vamos a ver que su pecado, ¿cierto? Va a ahogar ese conocimiento que recibió de la palabra. Dice MacArthur, aquel que llega a la iglesia pero no se compromete en servir, que está continuamente preocupado por el dinero, la profesión, la moda, los deportes y todo lo demás, menos por la obra del Señor, es alguien que tiene un corazón infestado de malezas. Aquel que afirma amar a Cristo, pero no puede permanecer fiel en el matrimonio, tiene un corazón lleno de malas hierbas. El individuo que se niega a hacer a un lado la mundanalidad es alguien en quien la semilla del Evangelio Salvador de Dios no ha desarrollado raíces y está en peligro de ser ahogado por completo. Que el Señor nos ayude, hermano mío. Ese sea motivo de nuestra oración. Que nuestro primer amor siempre sea Cristo. Sí, el Señor nos tiene aquí en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero somos dados, ¿cierto?, a desviarnos con facilidad. Pero que el Señor nos ayude a que en los momentos que nos estamos desviando, la palabra nos sea recordada por medio del Espíritu Santo. Para que nos volvamos a Él. ¿Ya? Porque la idea de todo aquel buscador sincero de Dios es ser fructífero. No está de esta forma, ¿ya? Sino que ser útil en la palabra del Señor. Ser útil para la gloria de Dios. Ser útil, ¿cierto? Y que el Señor nos use para que otros también vengan. Que vean a través de nuestras vidas a Cristo. No algo que viene y que después se esfuma. No algo que abraza al mundo, ¿cierto? Y que deja a Cristo de lado. No. Sino que el Señor nos ayude, que se note que Él gobierna nuestros corazones. Y si hemos caído en estas cosas, bueno, pedirle perdón al Señor. ¿Ya? Y volvernos a Él. Y volver la oración, hermano. ¿Ya? Bueno, hablábamos de 4 terrenos, 4 corazones, 4 tipos de corazones con los cuales nos vamos a encontrar cuando prediquemos las palabras. A través de esta palabra nos damos cuenta de por qué las personas reaccionan, como decía al principio, a la palabra del Señor. Porque algunos tienen un corazón duro, otros rechazan de plano a Cristo. Y quizás eso ya, cuando predicamos la palabra y no pasa nada, ¿cierto? Quizás quedamos sin aliento, o sea, pensando, esto todo fue en vano. O personas que se ven prometedoras, que las vemos en un buen tiempo, ¿cierto? Congregarse, participando en las actividades, pero de un momento a otro ya, cuando pasa dificultades, se va, ¿cierto? Y después la vemos tal cual, incluso peor como era antes. Nos desanimamos. O incluso vemos, ¿cierto?, a otros que no están tan comprometidos con la obra del Señor y que aman más las riquezas del mundo, las cosas de la vida son las que más les preocupan y no tienen ningún interés, ¿cierto?, en servir al Señor. También nos desanima. Quizá hemos perdido aliento. Muchos han perdido aliento, ¿cierto?, en estos tipos de terrenos. Tanto trabajo y no se produce nada. Pero aquí hay esperanza, ¿ya? Vemos en el verso 8 que hay un terreno bueno.
Verso 8. Dice así: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, a cual 100, a cual 60 y a cual 30 por uno. Hay un terreno bueno, ¿ya? Bueno, aquí vemos una tierra que es blanda, ¿cierto? Que es profunda y que está limpia. No está dura como el primer terreno. Es profunda, no como el segundo terreno que abajo tenía roca. Y está limpia, no tiene malezas como el tercer terreno. No, está blanda, profunda y limpia. ¿Ya? Por lo cual cuando ahí cae la semilla, le permite crecer en esplendor. No tiene impedimento esa semilla. Si quiere echar raíces, las profundiza algún más. Si quiere por alrededor, nada le impide. No hay maleza. ¿Ya? Entonces, tiene todas las condiciones y da fruto. A cual 100, 60, 30 por uno. ¿Ya? ¿A qué tipo de oyente representa este terreno? Verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bueno, vemos que este terreno representa a aquel que es receptivo al mensaje. O dicho en otras palabras, a aquel que recibe, que responde al mensaje. Y vemos acá, ¿cierto?, que todo aquel que está dispuesto a aceptar a Cristo bajo las condiciones que Él establece, es buena tierra, se convierte en buena tierra. Todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe, todo aquel que viene a Cristo en las condiciones que Dios establece por medio de su Hijo amado, Jesucristo, se convierte en buena tierra. Este que se convierte en buena tierra porque vino a Cristo en arrepentimiento y fe, que son los términos de Dios, oye la palabra. ¿Por qué? Porque Dios honra la humildad y abre los ojos espirituales de este individuo. Entonces, como Dios abre los oídos espirituales de este individuo, entiende el Evangelio. ¿Por qué lo entiende? Porque Dios honra la fe. Y entonces le abre la mente y el corazón. ¿Ya? Pero vemos ahí que este individuo no solamente oye la palabra, no solamente entiende la palabra, sino que también produce fruto. Da fruto y da mucho fruto. ¿Ya? Porque el fruto espiritual es algo que viene de la mano, ¿ya? Cuando uno se convierte a Cristo, esto viene todo de la mano, viene incluido en el paquete de la salvación, ¿ya? De hecho, ese es el planteamiento de toda la palabra, si nos ha dado cuenta. Veíamos los 4 terrenos, en 3 de los 4 no pudo producir la semilla, sino que muere, termina muriendo al final. La planta termina muriendo, ¿ya? Pero aquí vemos que se produce fruto solamente en este terreno, en este que está suave, que es profundo y que está limpio, ¿ya? Y eso representa a este oyente, ¿cierto? Aquel que se ha rendido a Cristo, que ha venido a Él en arrepentimiento y fe, donde Dios está trabajando en ese corazón. Solamente aquel que tiene el Espíritu Santo en su corazón, que ha sido sellado por medio del Espíritu Santo, va a poder producir este fruto. En otras palabras, solamente los verdaderos creyentes producen fruto, ¿ya? Y mucho fruto, en abundancia, a 160 y a 30 por uno, como dice aquí. Dice, o sea, Jesús simplemente utilizó estas cifras para representar la gran productividad que concede a la proclamación fiel de la palabra, ¿ya? Él usa estas cifras para decir que, o sea, todos aquellos que están en sus manos, que realmente confían en Él, no se van a quedar sin fruto, sino que van a ser fructíferos, ¿ya? Fructíferos. Ahora, vemos acá, ¿cierto?, que quizás había desánimo. Quizás nosotros también nos hemos desanimado muchas veces cuando les decía al principio, no nos toman en cuenta, nos preparamos horas y horas, ¿cierto?, para transmitir un mensaje, para compartir un estudio bíblico,
para predicar, pero parece que nadie oye, porque hay diferentes tipos de terreno, ¿ya? Pero vemos que este cuarto terreno da esperanza y busca animarnos, hermanos, a que las cosas de Dios no son hechas en vano, sino que tenemos que seguir fielmente buscando de Dios, preparándonos para usar bien su palabra de verdad, como Pablo le exhortaba a Timoteo, siendo diligentes. Eso ya debe ser motivo de oración. El Señor nos ayude a ser diligentes, ¿cierto?, en esa búsqueda de la palabra, para que podamos exhortarla como corresponde. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque es la palabra de Dios la que es viva y eficaz. Es la palabra de Dios la que tiene poder, no la mía, no la suya. Únicamente la palabra de Dios. A través de su palabra, Dios dijo y se hizo. A través de su palabra, Cristo levantó muertos. A través de su palabra, los demonios fueron expulsados. Solamente con su palabra se calmó la tempestad. La palabra de Dios tiene poder. Entonces, a pesar de la dureza con la que nos podamos encontrar, a pesar de que nos vamos a encontrar con personas superficiales, a pesar que nos vamos a encontrar con personas, ¿cierto?, que son dadas a ser mundanas, pero dicen ser seguidores de Cristo, a pesar de todo eso, son cosas que nos pueden desanimar. Hay aquellos que son buena tierra. Y ahí el Evangelio va a echar raíces y va a producir fruto, va a florecer en abundancia. ¿Ya? Entonces el Señor le está aquí enseñando a su pueblo que todo aquel que le pertenece a Él puede ser un testigo para Él. Aquí el Señor le está enseñando a su pueblo que todo aquel que le pertenece debe ser un testigo para Él. Y nuestra tarea, nuestra responsabilidad, ¿cierto?, es solamente transmitir el Evangelio, transmitir la palabra de Dios en su nombre, tal cual como Él nos la dice, en su palabra, tal cual, esparcirla. No producir la semilla, no el terreno, no el fruto. No tenemos que andar preocupados en el fruto, ni en el terreno, ni nada de eso. No. De eso todo se encarga Dios. ¿Ya? Nuestra única responsabilidad es esparcir fielmente la palabra lo más extensamente posible, sin hacer acepción de persona, decir, no, este sí, este no. No, eso a nosotros no nos compete. Dios, ahí vemos el sembrador, sembró en todo tipo de tierra. Nuestra tarea es a todo tipo de personas también, aunque reciban o no reciban, ahí Dios es el que ve los corazones. El Señor sabe quién endurece, quién tiene un terreno pedregoso, quién es espino, el Señor sabe. Pero esa es tarea de Él. Uno es el, como dijo Pablo, uno es el que planta, otro es el que riega, pero siempre Dios es el que da el crecimiento. ¿Ya? Incluso esta palabra que utilizamos es de Él, no nos pertenece a nosotros. Nuestras propias vidas no nos pertenecen, sino que son de Él también. ¿Ya? Entonces, todo lo que tenemos es por gracia de Dios. De gracia recibimos, tenemos que dar de gracia. Y ahora, aquellos que están considerando, ¿cierto?, estas afirmaciones de Jesús, Él está haciendo un llamado a pensar al estado de su corazón. ¿Cómo está su corazón? A la luz de lo que vimos el día de hoy. A la luz de estos diferentes tipos de terreno. ¿Cómo está su corazón? Quizás sí, se ha endurecido. Quizás usted ha rechazado a Cristo, ¿cierto? Pero aquí el Señor le está invitando a que permita que su palabra, ¿cierto?, trabaje en su corazón. El Señor le está invitando a que se arrepienta, a que reconozca, ¿cierto?, su bancarrota espiritual y no se endurezca más. ¿Ya? La Escritura dice que todos somos pecadores. No hay ni siquiera uno bueno, solamente Dios es bueno. Y como es tan bueno, le está invitando a usted ahora para que venga Cristo en arrepentimiento y fe, y Él va a hacer maravillas en su vida, en su corazón, lo va a transformar de una manera de la cual usted nunca imaginó, ¿ya? Y va a ser instrumento útil en sus manos. Así que no haga oídos sordos, no permita, ¿cierto?, que su corazón se endurezca aún más, sino que venga Cristo en arrepentimiento y fe, ¿ya? Ahora, aquel quizás que tiene un corazón superficial, como aquel que describimos acá, que quizás, ¿cierto?, en algún momento estuvo eufórico, ¿cierto?, recibió el mensaje, se bautizó, que participó de toda la actividad de la iglesia, aquí, allá, acá, y pensó que solamente eso era, y cuando vinieron las aflicciones, ya
esto no era lo que yo pensé, y se fue. Quizás cometió, usted se encuentra representado ahí, pero déjeme decirle que para Dios no hay nada imposible. Así como Él puede ablandar, ¿cierto?, un terreno duro, Él también puede trabajar en su corazón y remover, ¿cierto?, esa piedra, esa roca, transformar su corazón en un corazón de carne, ¿ya? El Señor pide arrepentimiento, es lo primero. Venga a Él con un corazón contrito y humillado, reconozca, ¿cierto?, que se equivocó, pídale perdón, ríndase a Él. Si quiere llorar, llore. Búsquelo en el momento que usted quiera. Porque el Señor quiere trabajar en su vida. El Señor no quiere que usted sea un momento y otro momento por emociones. No. Sino que el Señor quiere hacer una verdadera transformación en su vida y para Él no es imposible. ¿Ya? O quizá también usted se puede ver representado en este corazón que está infestado, ¿cierto?, por estas malas hierbas. Que está más apegado, ¿cierto?, al mundo, abraza al mundo con más amor. Es su primer amor. Sí quiere, ¿cierto?, oye la palabra del Señor, pero ahí nomás. ¿Ya? Pero el Señor lo está invitando en este momento para que usted se arrepienta. Porque nada de las cosas de este mundo realmente va a poder satisfacer su corazón. ¿Ya? Todas estas cosas son engaños, son ilusiones, cosas que parecen pero realmente van a dejar de ser, se van a esfumar. De hecho, todo este lado de la eternidad dice la Escritura que va a dejar de ser, va a dejar de existir. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Los que son de Dios van a permanecer para siempre. Entonces Cristo le invita en este momento para que reconozca lo que usted está haciendo, reconozca que se ha equivocado, reconozca, ¿cierto?, delante de Él que no ha sido tan fiel como realmente usted lo ha mostrado, ¿ya? O lo ha dicho, ¿ya? Y reconozca delante de Él que su corazón está en otro lugar, ya así que ha abrazado el mundo con más facilidad, que está detrás de las posiciones, de las cosas que este mundo quiere ofrecer, pero reconozca que realmente nada de eso le produjo satisfacción plena. Solamente causó vaciedad y más vaciedad y cosas por el estilo. Pero venga Él, reconózcalo delante de Él. Y créanme que Él hará. ¿Ya? Entregue su corazón a Cristo. Porque para Él no hay nada imposible. No hay un terreno tan duro, no hay una roca, y no hay maleza, ¿cierto?, que sea impedimento para el Señor. El Señor puede trabajar ahí. Y lo invito en este momento para que no haga oídos sordos, sino que deje que la palabra del Señor realmente se enraíce en ese corazón. Así que le doy